Vamos a ir a la palabra de Dios, porque estos son los dos fundamentos de la columna o el pilar que nos reúne el domingo en el templo, la casa de Dios y puerta del cielo. Aunque está raleadita la congregación por razones de vacaciones, ¿verdad? Pero gracias al Señor por este remanente que Él estableció para los que hemos de ser arrebatados. Porque ese es el propósito del Señor. Siempre hay un remanente que Él aparta para un propósito especial. Y este remanente Dios lo ha establecido para ser arrebatados. Antes de ir a la palabra, me gustaría, por favor, hermano David, que pudiera poner ahí en el data Mateo 24, 7. Mateo 24, 7. Porque seguramente ustedes no se dan cuenta de algunas cosas. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ustedes no saben cuántas guerras hay en el mundo hoy día. Más de 1500 guerras. ¿De cuántas sabe usted? De muy pocas, la más importante. Habrá pestes. ¿Sabe usted? Ha escuchado el coronavirus, ¿cierto? Fíjese que en 10 días, China construyó un hospital exclusivamente para coronavirus. Eso debe demostrar una preocupación mundial, porque si no fuera tan serio, no iban a hacer esa inversión en solo 10 días. Por eso es que Chile declaró ahora alerta nacional contra el coronavirus. Alerta nacional, porque esto tiene carácter de pandemia. Una pandemia es cuando abarca todo el globo terráqueo, así como lo fue las pestes bubónica, la peste cristal y otras pestes al comienzo de este siglo. Así es como ahora en los finales tiempos se están desatando estas pestes. ¿Habían escuchado ustedes que en Kenia hubo una plaga de langostas? Bueno, no debe sorprendernos todas estas cosas que están ocurriendo. Habrá hambres. Ya la semana antes pasada le informé de que la FAO, que es la Organización de la ONU para la Alimentación en el mundo, determinó que había menos del 50% de alimentos para la humanidad. Claro, usted dirá, pero pastor, yo voy al supermercado y encuentro lo que quiero. Amén, gloria a Dios. Pero en otros países no es así, hermano. Él no habló pensando en Chile. Chile, él inspiró al creador de la canción nacional. Es la copia feliz del Edén. Así es que ponga atención a estos eventos mundiales, porque Dios está hablando. Y también dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Fíjese que este jueves hubo un terremoto en Filipinas de 6.4 grados Richter. Y donde fueron el grupo aquí, a Panamá. En Panamá el lunes hubo 2 terremotos, uno 6.8 y el otro 6.7. ¿De cuánto supo usted? Yo creo que a lo mejor leyó en una información muy pequeña
y se acabó. Los hechos están ocurriendo a una velocidad increíble. Fíjese que el desierto en Chile avanzó hasta la 9ª región. Recién desde ahí para allá comienza a llover, pero el resto es sequía. Hace 4 años o 5 años atrás que el Señor habló a esta congregación y dijo que 1 litro de agua iba a ser más caro que 1 litro de gasolina. Y ya lo estamos viendo. No hay agua. Y agua ahora es un lujo. Así que demos gracias al Señor porque todavía tenemos agua. El agua es vida. ¿Ya? Así que, hermanos, y lo otro es las guerras en las que está enfrentado Israel, específicamente con Palestina, con Siria, con Arabia Saudita. Pero ¿de cuánto saben ustedes de eso? Muy poco, pero es una guerra. Y eso es contra el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe usted que en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 6, dice: por cuanto yo soy Dios, no cambio. Por eso no habéis sido consumido, pueblo de Israel. El año 67, cuando 100 millones de árabes invadieron o trataron de invadir a Israel para anularlo, 5.500.000 judíos, y no todos combatientes, porque eso era la nación toda, vencieron a estos 100 millones de árabes y llegaron hasta el canal de Suez por el norte y recuperaron Jerusalén, los altos del Golán y muchos otros lugares con solamente el ejército que tenían. ¿Por qué? Dios peleó por ellos, a favor de ellos. De manera que lo que Dios ha establecido en su palabra, por eso Mateo 24:35, Jesús lo advirtió, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahí está. Sus palabras no pasarán. Tenemos que poner oído, atención a lo que el Señor está diciendo y hablando, especialmente en este tiempo. Damos gracias a Dios por este remanente, por cada uno de los que está aquí, porque viene con la fe, la esperanza de que cuando el Señor aparezca en las nubes, usted como yo seamos arrebatados. Amén. Y esa es mi oración todos los días, espero que la del pastor Rodrigo también, de que todos los miembros de esta congregación seamos arrebatados. Ninguno se quede, porque es el propósito con que el Señor les trajo, no es otro. Ahora, el que no quiere es responsabilidad personal, pero el Señor tiene un lugar, así como estableció el arca para salvar a 8 personas y todos los animales que fueron salvos, para que siguiera la reproducción de ellos para bien de nosotros hasta el día de hoy. Preparó un arca para salvarlos. Así preparó ahora este remanente para salvarlo. Amén. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar la palabra de Dios. Dios me bendijo con esta palabra para bendecirlos a ustedes. Nos ponemos de pie y leemos el Salmo 51, Salmo de David. Y vamos a ver a lo mejor cosas que usted nunca vio antes, pero Dios sabe que las necesita hoy día.
Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, le damos muchas gracias porque esta mañana su palabra es el auxilio, el socorro para nuestra orientación, nuestra meditación, para nuestro crecimiento y edificación de nuestra vida espiritual. Háblenos, Padre Celestial, porque escuchamos lo que usted nos quiere decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Fíjese que este salmo lo escribió David, como les dije al comienzo, después que se llegó a Betsabé, y porque Natán, el profeta Natán, fue a encararlo por mandato de Dios. Entonces, nosotros muchas veces vivimos una vida triste, marchita, no somos felices a pesar de que nuestro Señor nos perdonó, como lo hizo con David. Fíjese que David, habiéndose llegado a Betsabé y haber quedado embarazada Betsabé fuera del matrimonio, porque David había mandado a Urías elitita o eteo, pero generalmente le decían hititas, igual que a Abraham, elitita. Entonces, no le quitó la corona de rey en Israel. Fíjese, oiga. No le quitó la corona de rey. Sin embargo, vivía él con esta preocupación y esta amargura interna. David no era feliz con todo lo que tenía, no se sentía feliz hasta que tuvo que confesar de corazón, entrañas afuera, su pecado. Entonces es posible que nosotros también tengamos situaciones no confesadas delante de Dios.
Y no me las vengan a confesar a mí, por favor. Es al Señor, porque Él lo que ve en secreto dice que lo recompensa en público. Así que si usted se lo confiesa al Señor de corazón, bueno, Él se lo va a recompensar en público, trayendo el gozo de la salvación. Como dice aquí, el gozo de la salvación es lo más grande que nosotros hemos tenido. Ser salvos, porque antes estábamos destinados a la muerte. Entonces, Él no escondió su pecado, claro, y reconoció que contra Dios solamente había pecado. Contra ti he pecado. Contra ti he pecado, Dios mío. Y clamó, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántas rebeliones tenemos nosotros, hermanos? Secretamente, que no nos dejan ser felices. Rebeliones que no nos dejan tener el gozo de la vida por lo que Dios hizo en mí. Nosotros como que minimizamos la intervención divina y milagrosa de Dios en nosotros. ¿Por qué la minimizamos? Pensamos que, mañana voy a avanzar con vida, voy a hacer esto, lo otro, aquí, allá y acullá. Y el Señor puede venir en la noche y le quitó la vida, pues, si la vida está en sus manos. Entonces, nosotros minimizamos la intervención divina y milagrosa de Dios en nosotros todos los días y a cada rato. Es decir, damos por hecho que mañana tengo que ir a trabajar, damos por hecho que a fin de mes me van a retribuir con el sueldo, damos por hecho que esto, lo otro, allá y acullá. Todo lo damos por hecho. Pero Dios puede ponerle fin en cualquier momento a esas cosas. ¿Y qué pasa después con nosotros? Le vamos a decir: Señor, es que, ahí no habrá que valga. No habrá que valga. Ahora, interesante este relato, y a lo mejor ustedes no lo sabían, hermanos. David confesó un hecho genético, biológico y familiar que venía arrastrando. En el verso en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Un pecado genético, biológico, familiar. Ustedes han visto de que generalmente cuando un padre o una madre tiene un desliz fuera del matrimonio con consecuencias, en los hijos, si no se corta ese gancho, no se corta esa generación, se va a producir lo mismo. Y fíjese que tanto es así que hay demonios generacionales, genéticos, biológicos y familiares que nos persiguen en la vida. Ahora, la ciencia recién lo está descubriendo, yo no sé cuánto tiempo, pero si alguien va con diabetes, le dice: ¿hay algún familiar de usted con diabetes? Si va con un cáncer, le dice: ¿habrá algún familiar que haya tenido cáncer antes? Generacional.
Ahora, ¿por qué David tuvo que reconocer ese hecho de pecado en su vida y cortarlo? Por eso que más adelante dice en el verso 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Interesante. ¿Por qué David tuvo que confesar ese pecado? Que a pesar de ser rey de Israel, no era feliz, no tenía gozo en su vida. Y es posible que usted también esté pasando lo mismo. Por un hecho ocurrido atrás, y a lo mejor ni siquiera usted es responsable de eso. Puede ser sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Por eso Jesús dice que el pecado y la maldad seguirá hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué tuvo que confesar eso David? Porque sabía que era algo que le estaba molestando y le impedía tener gozo en la salvación que Dios había hecho en él. Y a lo mejor es posible que esta mañana usted también no tenga el gozo de la salvación por algún pecado que esté no confesado delante del Señor. Solamente para ayudarles, estamos entre adultos. Muchas personas pueden haber pasado por el aborto. Claro. Y entonces eso les ha quedado martillando. He visto programas relacionados con la ciencia en donde ese es uno de los pecados que martilla especialmente a las mujeres por el resto de la vida si no hay una liberación en su vida. Y cuando hay la liberación viene el gozo de la salvación en plenitud. Donde esté y lo que haga se siente feliz. Es posible que en el matrimonio muchas veces se rompe el esquema de Dios. Dios estableció el matrimonio como un vínculo sagrado en donde la relación sexual es solamente vía vaginal, no hay otro método. Entonces, dicen no, si en el matrimonio, porque escuchan en el mundo secular voces que van contra los principios establecidos por Dios. Y entonces dicen, vamos a probar, es mi mujer, es mi marido, ya. Y pueden irse por esas vías que van contra el propósito que Dios estableció. Y mientras usted no venga al altar de Dios, ante su presencia, ante su trono de gracia, y se derrame en el Espíritu, pidiéndole perdón por eso, Señor, ¿va a seguir usted con esta amargura, tristeza, una vida marchita? ¿Por qué? Porque hay pecados que usted no los ha traído a la presencia del Señor. Dios estableció solamente una relación sexual para procrear y para tener por vía vaginal solamente entre el marido y la mujer. ¿Por qué les decía yo David tuvo que confesar este pecado que
su madre lo había concebido en pecado. ¿Recuerdan ustedes que cuando vino Natán a confrontar, no a confrontar, sino que a escoger entre la familia de Isaí al rey que Dios había determinado para Israel? Isaí tenía 7 hijos de su matrimonio. Y pasaron los 7 y ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Entonces, Natán le pregunta: ¿y no tienes otro hijo por ahí? Ah, sí, uno, el más pequeño, el chico que está cuidando las ovejas en el campo. ¿Por qué? Porque hasta hace algún tiempo atrás, cuando había una situación irregular, se trataba de tapar en la familia. Y escondían a ese bebé, o se iba la mamá lejos, o se iba el papá, o se apartaban, etcétera, etcétera. Entonces, para no tener esos conflictos con la sociedad, Isaí mandó a este hijo al campo a cuidar las ovejas, lejos de él. Ah, sí, tengo un hijo allá. Le dijo: tráelo, porque no nos vamos a sentar, le dijo, aquí hasta que Dios levante a el rey que él tiene preparado para Israel. Entonces trajo a David, muchacho chico, flacuchento, olor a oveja, porque andaba detrás de ella. Y se para ahí en medio de ellos, a lo mejor extrañado, un poco confundido: ¿por qué me habrán hecho traer aquí a esta reunión? Entonces sorprende a Isaí Natán y le dice: aquí está el que Dios escogió, le dijo, como rey. Este es, le dijo. Así que ahora vamos a la mesa a festejar este anuncio. David era hijo de una madre soltera que se había enganchado con su papá Isaí. Y por eso es que él sabía que había sido concebido de esa manera. Mire, a veces nosotros pasamos por la palabra por encimita sin darle la profundidad que tiene. Y dice claramente aquí, dice: he aquí, en maldad he sido formado. En maldad. Verso 5. Y a continuación dice: y en pecado me concibió mi madre. Hijo natural, como le llamaban antes. Hijo natural. Y desde ahí el Señor tomó eso para hacer la descendencia. Jesús desciende de la casa de David, ¿cierto? Aun cuando había vivido hacía muchos años antes, alrededor de 1000 años antes, había ocurrido este hecho. Y sin embargo, 1000 años después, ¿por qué? El tiempo para Dios es un chasquido de dedos, hermanos. Para nosotros tal vez se hace muy largo, muy cansador, muy costoso, muy difícil. 80, 90, 100 años. Hace poco leí en la prensa de que había muerto Kirk Douglas, un artista hollywoodense, de 103 años. Pero, ¿qué es eso para el Señor? Un chasquido de dedos, un suspiro. Dice que nosotros somos como el rocío de la mañana, porque viene luego el sol y se fue el rocío, desapareció.
Así somos nosotros, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que en este peregrinaje de la vida, en este soplo que somos, en este rocío de la mañana, quiere que seamos felices. Y para eso tenemos que ir vísceras afuera, confesando al Señor todos los pecados en nuestra vida. Fíjese que recién a una edad madura, ya siendo rey, vino a comprender David que él no había cortado esas raíces generacionales en su vida. Y le confiesa a Dios, porque esta es una confesión que hace a Dios. Dice, lávame, purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora, cuando usted lee esa frase, límpiame con hisopo, ¿sabe lo que es el hisopo? No es eso que usamos para poner la espuma aquí y después afeitarnos, ¿ah? No, el hisopo es un arbusto en Israel. Es un arbusto. Sus hojas son muy suaves y eran las que usaban los sacerdotes para untar la sangre de los machos cabríos y rociar al pueblo con ellas, porque eran suaves, eran hojas suaves. Entonces lo que está diciendo aquí David, conociendo la cultura y la trayectoria hebrea, judía, lo que está diciendo aquí, purifícame con hisopo y seré limpio. Señor, tu sangre, Jesús, tu sangre que caiga sobre mí y me limpie. Entonces, hermanos y hermanas, recién adorábamos al Señor y en medio de la adoración decía que había cadenas sin saber el mensaje que venía ahora. Concordancia. El mundo podría llamarle casualidad, pero nosotros le decimos diosidencia. Diosidencia. Entonces, si usted venía en esa condición hasta ahora, a partir desde ahora usted le cortó la cabeza a ese faraón que la perseguía o lo perseguía hasta el día de hoy. Usted le cortó la cabeza. Usted lo mató a partir desde hoy día. Y va a llegar a su casa y a solas en su pieza le va a decir, Señor, confieso este pecado. No lo había hecho antes, pero ahora lo hago, Señor. Confieso este pecado y quiero que tú me limpies con el hisopo, me purifiques con hisopo. O sea, la sangre de Jesucristo rociada sobre usted. Y eso es lo que estaba diciendo David aquí. ¿Ya? Cuando dice, purifícame con hisopo, verso 7, y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. ¿Por qué? Porque esto está tomando una expresión del Antiguo Testamento cuando dice que si sus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, no importa el tamaño del pecado que usted cometió, porque para Dios no hay imposibles. ¿Sí? Lo importante es confesarlo, Señor. Tu sangre bendita, Señor, rociada con el hisopo santo, divino, milagroso. Señor, eche fuera el faraón que me ha perseguido tanto tiempo y que no me ha dejado ser feliz. Señor, tú lo conoces, tú lo sabes.
pero dígalo con sinceridad de corazón. Fíjese que David, y a lo mejor él mismo quiso dejarlo aquí porque es puño y letra de él, confesó de que en maldad había sido formado y en pecado había sido concebido por su mamá. O sea, tuvo un desliz su mamá, fue madre soltera. Y eso le persiguió hasta ese momento en que cortó esa línea generacional, genética, biológica y familiar. Mientras no se corte eso, el faraón va a seguir haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque es el Dios con minúscula de este siglo. Y el propósito de ese Dios con minúscula es que nosotros no alcancemos el gozo de la salvación. Claro. Por favor, hermano David, si me puede poner ahí Romanos 5:8. Claro. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, pueblo de puertas abiertas, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Claro. Entonces hay pecados no confesados, hermanos. Por favor, presénteselos al Señor y olvídese. Hasta ahí llegó el faraón, nada más. No lo va a perseguir más, porque en las manos del Señor ese problema desaparece. ¿Están entendiendo, no? Es un mensaje espiritual. Es un mensaje para que usted comience a prepararse para lo que viene, para que tenga un futuro glorioso. Amén, aleluya. Aleluya. Dios salva, y a tiempo, y aún fuera de tiempo. Así que, hermanos y hermanas, porque esto es para todos, no sigamos pateando la perra, chuteando la piedra. No sigamos con una vida marchita, una vida triste, amargada, sin propósitos, sino que Dios quiere que tengamos una vida plena, en abundancia, que gocemos de su creación, porque para eso la hizo, para que la disfrutemos. Mire, puso a un rey para que disfrutara del trono de Israel como rey, pero había algo en él, no en Dios, había en él algo que le impedía ser feliz, vivir con gozo, con alegría. Fíjese, y dice, esconde tu rostro, verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y agrega al final en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Claro. Salmo 51, 10. Borra todas mis maldades. A veces pensamos que los golpes, la violencia intrafamiliar, sea verbal o física, es la maldad. Sin embargo, hay pensamientos, ideas, iras, enojos, rabias, comentarios, chismes,
falsos testimonios, tanta cosa, hermanos y hermanas, que pueden borrar la tele. Claro, no vemos. Dios quiere que andemos con la tele encendida, que podamos ver y que aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Claro, porque a veces solamente acudimos a un lugar, y puede ser aquí el caso de algunos, que acudimos a un lugar solamente porque nos gusta oír la palabra de Dios. Pero otra cosa muy distinta es hacer la palabra de Dios o vivir la palabra de Dios. Claro, entonces, y en lo secreto me has hecho, el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Al Señor no podemos venirle con mentiras, hermano. Porque cuando nosotros vamos, Él ya viene de vuelta 10 veces. Sabe para dónde va la micro. ¿Sí? Nosotros nos cuesta entender a veces para dónde va. Pero Él, como dicen los lolos, ya nos cacha ya. Claro. Entonces dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde en lo secreto? Es en la oración, hermanos. Es en el único lugar donde Dios se puede manifestar en forma real, tranquila, reposada, aunque no necesita que usted llegue al templo, no necesita que usted llegue al lugar secreto para que Él le hable. También lo puede hacer en el auto, caminando por la calle, como lo ha hecho conmigo también muchas veces, o regando. Depende, donde usted pueda tener esa comunión con Dios. Pero David aquí está recomendando que sea en lo secreto, en el momento de la oración, donde usted nadie lo escuche, nadie lo vea, pero Dios lo ve y Dios la escucha. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. Y agrega el rey David, hazme oír gozo y alegría, verso 8, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué dice Dios es el que abate? Cuando dice y se recrearán los huesos que has abatido, ¿es Dios el que ha traído la tristeza? ¿Es Dios el que ha traído la amargura, la infelicidad en ustedes? No, no es Él. ¿Sabe? Somos nosotros mismos. Dice, ¿por qué? Porque cuando estamos en pecado y hacemos maldad, cualquiera que sea, un comentario, un chisme, un cagüín, un falso testimonio, lo que sea, una mentira, Dios se separa de nosotros. Entonces comenzamos a vivir esa amargura, esa tristeza. Los huesos se refiere al cuerpo. La 10ª parte de nuestro cuerpo son huesos, material sólido. 90% es agua. Los tejidos están envueltos en agua. Entonces, no es que
Dios haya causado ese daño en la persona de David, sino que fue David mismo el haberse apartado de las cosas de Dios, de los principios y los valores que él estableció como norma de vida. ¿Sí? Y por eso, cuando se apartan de los principios y los valores de Dios, él se retira, porque no puede conciliar con el pecado, porque Dios es santo. Así lo cantábamos ahora, ¿no? Dios es santo, excelso, puro. Entonces no puede compartir donde hay pecado, pues. Y por eso se marchitan las vidas, se secan los huesos y se vive amargado o amargada. Vaya usted a su rodilla, porque a 30 centímetros de la tierra está la respuesta. A 30 centímetros de la tierra. No tiene que elevarse mucho. Tiene que estar ahí, en la presencia del Señor. Y a solas con Él, confesarle lo que hay en su vida. Oiga, usted piensa de que solamente estos grandes problemas son los que acarrean el malestar en nuestra vida. No son los grandes problemas, también son los pequeños problemas. La inquina, el enojo, el mal carácter, la controversia, la confrontación, tantas cosas que nosotros tenemos que dejar y ser más cristalinos, transparentes, para que podamos vivir el gozo de la salvación. Oiga, si no es menor lo que nosotros estamos viviendo, la salvación es algo muy grande. Ya lo estudiamos en el estudio bíblico con los alumnos. La salvación es algo muy grande, hermanos. No hay que minimizar el sacrificio de Jesús en la cruz. Claro. Cuando en Génesis dice en el capítulo 6 y que Dios dijo que iba a traer el diluvio por causa de la maldad y el pecado que había ahí, dice en la traducción, y se arrepintió Dios, o sea, se equivocó. Dios no se equivoca. La traducción correcta ahí es, le dolió el corazón a Dios. Así le duele el corazón a Dios cuando usted peca, cuando usted no hace lo que Él quiere que haga. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene un plan y ese plan es maravilloso. No se equivocó Dios en crearle a usted, no se equivocó Dios en crearme a mí, no se equivocó Dios en crear a ninguno de los que estamos aquí, no se equivocó. Claro, los que nos hemos equivocado somos nosotros. Y tenemos que dar un giro para volver a tener el gozo de la salvación. Así que aquí en el verso 5 del Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Está clarito o no? Pero algunos grandes teólogos no han querido poner esto en la dimensión que tiene para no afectar la dignidad de las congregaciones. Porque dice, si ponemos esto, la verdad aquí, y esto también es una mentira, porque la verdad a medias es mentira. Dicen, si nosotros ponemos esto aquí, quiere decir de que podemos abrir un abanico
y las congregaciones pueden hacer lo mismo sabiendo que Dios les va a perdonar. Craso error. La Biblia hay que predicarla con la verdad absoluta y tal como ha sido contada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sumergirnos y encontrar este abanico de enseñanza que hay en la palabra de Dios. Es un abanico. Así que, hermanos y hermanas, ¿usted quiere volver a tener el gozo de la salvación en su vida? Entonces comience ahora, llegando a su casa, a doblar sus rodillas y a solas decirle: Señor, perdóneme este pecado, y no hacerlo más. Claro. Hay un hermano de esta congregación que antes en alguna de las reuniones lo iba a dejar a su casa y le decía, me preguntaba cómo debería ser la relación entre la pareja. Yo le dije, bueno, una sola, la que está en la palabra de Dios, le dije yo. Esa debe ser solamente por vía vaginal. No hay otra. Entonces, si hay otra y que se ha expresado o se expresa hasta ahora, usted tiene la oportunidad de ir a la rodilla y decirle: Señor, me equivoqué. Me equivoqué, Señor. Y así con cualquier otro pecado. Me equivoqué, Señor. No es que Él se haya equivocado. No es que Él se haya arrepentido de crearle a usted y a mí. No. Somos nosotros los que nos hemos equivocado y lo que Él quiere es que volvamos a Él. Volvamos a Él. Y Él se volverá a nosotros. Y entonces cambiará todo. Mi vida será feliz. Mi vida será completa, llena. Y así tanto pecado, hermanos. Las adicciones de cualquier índole, a las drogas, al sexo, al alcohol, a tantas cosas. Son faraones que nos persiguen y nos quitan el gozo, la alegría de la salvación, hermanos. Así que damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha ayudado un poquito más a prepararnos para el día cuando Él venga en las nubes a buscarnos. Porque a eso viene. No es para que usted se quede, es para que venga a encontrarse con Él en las nubes. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos tantas gracias por su palabra escrita. Y en cada pasaje que nosotros tomamos de su palabra, Dios mío, hay una enseñanza para nosotros, para que podamos vivir confiadamente, Señor, de acuerdo con su santa y divina voluntad. Y ese es su propósito, Señor. Y era la oración de nuestro hermano Pablo para que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo, no en el porte, en lo alto, en lo macizo, sino que a la estatura espiritual de Cristo, Señor. Ayúdenos para que esta congregación esté preparada completamente para el día del arrebatamiento, que como vemos en el mundo, está a la puerta, Señor. Señor, que cuando ese momento se produzca, estemos listos, preparados para ir al encuentro con Jesús en las nubes. Se lo rogamos y se lo agradecemos todos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Amén y amén.